Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aún nos hace falta el tema 3.5, que es distribución de la energía en el organismo, y para lo cual me permitiré abordar primero, antes que nada, algunos conceptos que son obligados conocer en este tema de la nutrición animal. Energía. El término energía tiene diversas aceptaciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento. En el caso de la energía que utiliza el organismo, vamos a transformar y tiene una capacidad de generar calor, además de algún movimiento en el animal. La caloría es unidad de medida del contenido energético de los alimentos que consiste en el número de calorías que posee, perdón, que un peso determinado de alimento puede desarrollar en los tejidos o en el trabajo físico o equivalente a ellas. La kilocaloría es una unidad de medida de energía térmica con el símbolo KCAL, que es igual a 1000 calorías. La megacaloría representa 1000 calorías y el joule es la unidad del sistema de energía y calor aceptada internacionalmente, que indica una energía necesaria para desplazar un kilo a lo largo de un metro por un newton de fuerza. Los tipos de energía, que ya también los hemos comentado al inicio de estas unidades. La energía bruta es la energía que contienen los componentes orgánicos del alimento y que se libera a través de su oxidación, es decir, se da una combustión como tal. Se mide en una bomba calorimétrica y se expresa normalmente como calorías o en joules. Cuando hablamos de una kilocaloría, perdón, de una caloría, hablamos de 4185 joules. La energía neta, bueno, esta energía realmente puesta a disposición del animal para cubrir sus gastos de mantenimiento y de producción, corresponden a la energía metabolizable menos los gastos energéticos conocidos como extra calor. Energía digestible es una energía contenida en los compuestos orgánicos digeridos por el animal y se calcula restando la energía bruta del alimento ingerido, la energía bruta de las heces expulsadas por el animal. La energía metabolizable comprende a la energía digestible menos la energía contenida en los gases, particularmente el metano, y en la orina, particularmente en la urea en los mamíferos y el ácido úrico de las aves producidos por el animal. Las pérdidas en gases pueden suponer un 8% de energía bruta en el caso de los rumiantes y las orinas hasta un 5% dependiendo del contenido de nitrógeno de los alimentos. Para poder hacer estas determinaciones, recordemos que, bueno, aquí yo presento varios cuadros en donde nos dice cómo se da esa determinación y esa distribución del alimento. Si ustedes se fijan, en los tres nos habla de una energía bruta del alimento, que es el alimento completo, pero recordemos que de ahí se utiliza y sale una energía vía las heces o los desechos y bueno, la otra energía sería la energía digestible. Entonces, de la energía digestible podemos tener a lo mejor todavía dos pérdidas más, una que es la energía que dan los gases y otra la energía que sale vía orina. Entonces, cada uno tiene un porcentaje. Si ustedes observan, de energía bruta del alimento a la energía digestible, hay una pérdida de heces de energía bruta como tal y que representa hasta un 18%. En el caso de la energía digestible a la energía metabolizable, bueno, hay cierta pérdida como tal en orina y en gases, que sería el metano. La orina representa casi el 3% y dicen algunos documentos que el 0.3 de energía por medio del metano. Y la energía metabolizable a la energía como tal neta, recordemos que el animal tiene que mantener su temperatura corporal y ahí se pierde por medio del calor hasta el 20.5%. Y finalmente nos vamos a la energía neta, que bueno, en la energía neta debemos de recordar que hay una de mantenimiento y una de producción como tal y que cada una corresponde precisamente a diferentes actividades que tenga el animal según la función
zootécnica. Entonces, estos cuadros son muy representativos de la determinación de la energía y cómo se va disponiendo de él. Recordemos que todos los animales tienen un requerimiento como tal y eso va a depender de la especie, del estado fisiológico, del potencial genético, de la función zootécnica o para lo que se requiera nuestro animal. Y este animal que tiene ese requerimiento, bueno, se le debe de dar un aporte alimentario, cierto consumo de alimentos, cierta concentración, debe de tener ciertos productos para que su digestión y su metabolismo no se vean afectados. Y finalmente, bueno, hay un nivel de producción, por ejemplo, si estás produciendo leche, que ya comentábamos con anterioridad, cómo se requieren ciertos carbohidratos, lípidos, para poder producir esa cantidad, pero además si está en desarrollo o está en formación por alguna gestación que tenga, pues se debe de incrementar también algo de peso. El aporte energético en las grasas son 9 kilocalorías por cada gramo, en las proteínas 4 kilocalorías y en los carbohidratos 4 kilocalorías por cada gramo. Las necesidades nutritivas más difíciles de cubrir son las energéticas, de tal manera que el contenido energético de la ración representa habitualmente el primer factor limitante de la productividad de los animales, pues condiciona en gran medida la ingestión, el nivel de producción y el índice de conversión del animal. De ahí que el factor principal que determina el valor nutritivo de un alimento sea su contenido en energía utilizable por el animal. Así pues, podemos ver entonces en esta diapositiva se muestra de manera muy correcta que las proteínas, bueno, dan energía transformada y consumida en ATP. También las proteínas generan energía retenida para los productos o en forma de la misma proteína, como tal, algunas grasas y algunas lactosas. Y por otro lado, las grasas pueden generar energía transformada y consumida en ATP y también pueden generar precisamente de aquel lado las mismas grasas en los tejidos. El carbohidrato, pues es energía que se transforma y es consumida en forma de ATP. También los carbohidratos, recordemos por esa glucogénesis que se da, pues se transforma en grasas y finalmente esos carbohidratos también aportan a la producción de las lactosas. Las principales necesidades energéticas de mantenimiento corresponden a la energía necesaria para cubrir los gastos del metabolismo basal. Esto es las necesidades energéticas para llevar a cabo la síntesis de las moléculas grandes a partir de las moléculas pequeñas. El transporte activo a través de las membranas celulares y la realización de las funciones mecánicas indispensables, estando el animal en reposo en un intervalo de temperatura confortable, los gastos energéticos asociados a esa síntesis de las moléculas llega a representar de un 35 hasta un 45 de gastos para cubrir su metabolismo basal. Otro de 35 a 45 lo representan los energéticos para cubrir el transporte activo y alrededor del 20% para cubrir los gastos por funciones mecánicas, es decir, por el desplazamiento que tienen los mismos animales. Es importante mencionar también que los animales obtienen la energía que necesitan para cubrir sus necesidades de mantenimiento mediante la oxidación de los nutrientes absorbidos en el aparato digestivo o mediante la oxidación de nutrientes de las reservas corporales. En concreto, la energía se obtiene a partir de la oxidación de azúcares, lípidos, ácidos grasos y aminoácidos. Los azúcares los vamos a encontrar como glucosa y otros azúcares del alimento y glucógeno de las reservas musculares y hepáticas. Los lípidos, ya recuerdan que mencionábamos los alimentos y de reservas de grasas también, cuando hablamos de la clasificación de los alimentos y que decíamos qué tipos de alimentos son. Bueno, los lípidos también los podemos meter como grasa de sobrepaso que se utiliza en las dietas de forma normal o algún otro tipo de grasas de origen animal. También recordemos que hay grasas, aceites de origen vegetal que también se dan en las dietas para suplir precisamente esta parte. Ácidos grasos volátiles absorbidos en el intestino grueso en el caso del monogástrico, es decir, y algunos herbívoros y sobre todo absorbidos en el rumen de los rumiantes. Ahí se generan, recuerden todos ustedes, los ácidos grasos volátiles que también ya los mencionamos. Y entonces está el butírico, el propiónico, etc. Aminoácidos del alimento y de los músculos. La energía obtenida por esta oxidación de los nutrientes se almacena en forma de ATP
Y recuerden que el ATP es utilizado para cubrir los gastos de mantenimiento que se consume íntegramente produciendo el calor y se expulsa al exterior. Debido a que la energía utilizada para cubrir las necesidades de mantenimiento se transforma en calor, las técnicas experimentales para determinar las necesidades energéticas de mantenimiento se basan en la calorimetría y se estudian con detalle aquí más adelante. Midiendo el calor producido por los animales en ayunas, ya que este calor coincide con la energía movilizada de sus reservas corporales para cubrir sus necesidades de mantenimiento, suministrados dos o más niveles de energía mediante la regresión para determinar la producción de calor al nivel de ingestión cero, suministrando varios niveles de energía para determinar la ingestión energética, para lo cual no existe variación de peso. Ese es el método de balance de energía, es un método poco exacto. En la práctica, la cuantía de las necesidades energéticas diarias de mantenimiento se puede estimar en forma aproximada por 300 kilojoules por kilogramo de peso metabólico. En general, las necesidades de mantenimiento representan del 50% de las necesidades energéticas totales de las gallinas ponedoras, por ejemplo, casi el 45% de los animales en cebo y menos del 40% en alguna hembra que esté en lactación. ¿Qué factores afectan la digestibilidad? Que es parte ya para terminar de esta tercera unidad. Bueno, la fisiología del hambre y la saciedad. Recordemos que el hambre, la sed y la saciedad ejercen una enorme influencia sobre el aprendizaje, el comportamiento y el desarrollo y fueron considerados por muchos años como aspectos innatos. Sin embargo, hay evidencia actual que permite concluir que estos fenómenos no tienen solamente una base innata y depende no solo de los aspectos fisiológicos, sino también de la experiencia individual. Y entonces tenemos en esta imagen, ya para terminar, precisamente, ¿no? Cómo hay un requerimiento, una saciedad, un hambre que se da y que tiene que ver también con el sistema nervioso central. Para que pueda haber un consumo, una digestión y un metabolismo, bueno, primero el alimento pues debe de ser agradable a la vista como tal, también debe tener en el caso de los animales una apariencia y un olor agradable. Para que pueda ser consumido debe de tener una textura que le permita al animal poderlo consumir y pues obviamente esto le va a transmitir directamente al sistema nervioso central que sí debe de comerlo, que puede comerlo. Además, recordemos que esa digestión se tiene que dar y que también está sujeta al consumo de agua y al manejo zootécnico que se esté dando. Recordemos que si hay animales golpeados, animales lastimados, animales que no tengan el bienestar animal como tal, que no cumplan con sus corrales o sus áreas de esparcimiento, bueno, pues obviamente se va a ver muy mermada esta parte del consumo animal. Así pues, también es necesario decir que el alimento lleva un proceso de digestión y que ya hemos visto cómo se viene dando y se tienen que absorber esos nutrientes y ahí se da, por poner un ejemplo, la oxidación y se generan monómeros de glucosa que pueden ser utilizados de manera rápida o pueden ser almacenados o pueden revertirse por medio de la glucólisis y pueden ser utilizados de manera rápida. Entonces, por eso encontramos precisamente aquí esta parte interesante. Con esto doy finalización al tema que estábamos viendo y en los siguientes videos, bueno, ya es la unidad 4, ya tocaremos otros temas interesantes como el mecanismo que regula el consumo de alimentos, los factores que afectan esos consumos, vamos a estimar el consumo de los alimentos de diferentes especies animales y ya pasaríamos después de la revisión de estos tres temas muy rápidamente también a la unidad 5 para hacer el balanceo de las raciones. Yo me despido, agradezco mucho su amable atención, estamos al pendiente. Adelante jóvenes, a trabajar. Hasta pronto.